Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la agroconferencia Las energías renovables y las oportunidades que ofrecen el bombeo solar. Bueno, primero me presento, mi nombre es Agostina Simón, yo soy parte del equipo de Agro Global, la institución que está gestionando este ciclo de agroconferencias junto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Les cuento un poquito que el objetivo de este ciclo es generar un espacio de capacitación y formación sin costo en tiempos de cuarentena. Ya vamos por la novena agroconferencia y bueno, hoy tenemos como invitado al ingeniero Diego Rojas. Yo ahí en el chat les voy a dejar su currículum completo, que también estaba en la difusión. Bueno, Diego de paso es profesor del curso de energías renovables de Agro Global y hoy lo tenemos como invitado para que nos cuente un poco lo que es el panorama general de la evolución de las energías renovables a nivel internacional y local y sobre las posibilidades que se abren para la utilización de diferentes tecnologías de generación de energías renovables en la actividad del campo. Así que bueno, antes de comenzar, también les quería comentar que disponen de un espacio de chat donde van a poder realizar consultas que yo las voy a leer al final de la charla para que Diego se las pueda responder. Así que bueno, muchas gracias, les agradecemos a todos por haber participado, por sumarse una vez más. Y bueno, y ahora le cedo la palabra al ingeniero, así ya puede comenzar con la charla. Diego, si querés, ahí podés habilitar el micrófono. Perfecto. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se ve bien ahí mi presentación? Agostina, ¿se está viendo bien? No te escucho, Agostina. Sí, Diego, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos por estar ahí. La charla de hoy, como bien dijo Agostina, es sobre las energías renovables. Básicamente lo que vamos a ver es un poco la evolución a nivel internacional y también en Argentina, haciendo foco un poco en lo que ha pasado en los años recientes en Argentina, que se han dado cambios bien interesantes y que creo que valen la pena explorarlos un poco. Y luego hablaremos también de algún caso puntual de bombeo solar, que es algo que me interesa y que tiene mucho que ver con el agro, y entiendo que por lo menos la mayor parte de las personas que están aquí están en ese rubro y trabajan en ese rubro. Entonces me interesa que también veamos cuál es la aplicación práctica de las energías renovables en el sector del agro. Bueno, lo primero que quiero decir antes de empezar, como una manera de introducción, quiero hablar sobre el cambio climático. No entiendo que es una de las principales amenazas que se ciernen sobre el planeta, sobre la humanidad, más allá de esta crisis que estamos viendo ahora que tiene que ver con la pandemia, que es algo que entiendo que en algún momento pasará, pero bueno, el cambio climático es algo que llegó para estar con nosotros y seguramente permanecerá ahí, ¿no? Me imagino que todos están familiarizados con el concepto de cambio climático. Básicamente, para decirlo de manera resumida, es el aumento de temperatura a partir de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, evidentemente, es necesario que estén, porque si no las temperaturas serían demasiado bajas y no podría haber vida, pero el problema que estamos teniendo es que la concentración de estos gases está haciendo que la temperatura del planeta aumente de una manera más allá de lo que debería ser o de lo conveniente. Esto está haciendo que, bueno, se derrita el hielo de los polos, se derritan los glaciares, suba el nivel del mar y, por supuesto, eso está generando desequilibrios ambientales que se reflejan en, sobre todo, eventos climáticos muy extremos, tales como sequías, inundaciones, temporales, tempestades, etc., ¿no? Y eso tiene un impacto que es muy relevante para todos nosotros, y el gran problema y la gran amenaza es que todo esto se agravará y obviamente las futuras generaciones lo sufrirán aún más, ¿no? El cambio climático ya llegó para quedarse con nosotros no es que podemos evitarlo, lo que sí podemos hacer es mitigarlo. Uno de los elementos que de alguna manera generan
generan la mayor preocupación es que tenemos un límite para hacer cosas o para generar cambios que disminuyan sobre todo la tasa de emisión de estos gases, ¿no? Es decir, que si no lo hacemos antes de un determinado momento, luego los efectos son irreversibles y es muy difícil volver atrás, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes ven en este slide qué es lo que dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Existen pruebas alarmantes de que se pueden haber alcanzado o sobrepasado puntos de inflexión que darían lugar a cambios irreversibles en importantes ecosistemas y en el sistema climático del planeta. Incluso se habla como que 2030 es el límite. Si no hacemos cosas antes del 2030, en estos 10 próximos años que quedan, luego ya el proceso ya es irreversible y los efectos serán dramáticos, ¿no? ¿Qué dijo Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos? Somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo, ¿no? Esto tiene que ver con esto que les decía, con el límite que tenemos para hacerlo. Y bueno, esto depende de todos nosotros y tiene mucho que ver con las energías renovables, porque las energías renovables de alguna manera, y ya vamos a ver por qué, es una de las herramientas que tenemos para poder mitigar los efectos del cambio climático, para poder reducir la tasa de emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Ahí he puesto un link a una noticia que Argentina declaró la emergencia climática, esto fue en el 2019, y fue el cuarto país en hacerlo, ¿no? Si bien había otros estados que lo habían hecho, en cuanto a países fue el cuarto país. A los efectos prácticos quizás no tuvo un impacto tan relevante porque no hubo acciones necesariamente vinculadas a esta declaración, pero sí no deja de ser una declaración importante, ¿no? Argentina también participó y firmó el Acuerdo de París, en el cual de alguna manera todos los países o la mayoría de los países se comprometieron a... Los objetivos en realidad del Acuerdo de París es que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados desde la revolución industrial, que es cuando se empezó a quemar combustibles fósiles y se empezó a generar a que la tasa de emisión de gases de dióxido de carbono en la atmósfera se incrementara. Difícilmente, se espera que quizás eso no se logre, que no se logre ese objetivo, y estemos más cerca de los 2 grados que del 1,5 grados, pero de todas maneras ese fue un poco el acuerdo, el compromiso que hicieron todos los países, definiendo qué es lo que iba a hacer cada uno para tratar de lograr ese objetivo, ¿no? Lamentablemente un país que es sumamente relevante en el concierto internacional, como es Estados Unidos, se retiró del acuerdo una vez que llegó Trump. Si bien la comunidad científica hay un consenso pleno, prácticamente un 99%, de que las causas del cambio climático devienen del accionar del hombre. Hay algunos que no lo creen así, Trump es uno de ellos y de esa manera retiró a Estados Unidos del acuerdo. Igual muchos de los estados de Estados Unidos, California, New York, etcétera, siguen tomando acciones referidas con el Acuerdo de París más allá de la posición que se tomó a nivel país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Y acá sí ya quiero mostrar un poco cuál es el vínculo con las energías y sobre todo cómo las energías renovables pueden ser una herramienta para mitigar dicho problema, ¿no? Las causas básicamente es la emisión de gases de efecto invernadero, ustedes habían escuchado el dióxido de carbono, pero también metano, etcétera, no es el único gas de efecto invernadero, ¿no? Pero, y eso se da a partir de la quema de combustibles fósiles, ¿está bien? Ahora, si nosotros decimos, ¿para qué quemamos combustibles fósiles? Bueno, los principales consumos de los combustibles fósiles tienen que ver con, por un lado, el transporte. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Como ustedes verán, el transporte se dice que aproximadamente explica el 40% de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Lo cual no es un tema menor. Por eso es que ahí aparece toda la movida relacionada con los vehículos eléctricos, que en muchos países, digamos países, por ejemplo, en los países nórdicos, Noruega, por ejemplo, ya se están comprando más vehículos eléctricos que vehículos a combustión. Y esto se da por exenciones impositivas, incentivos fiscales, políticas de los países para incentivar este tipo de vehículos, ¿no? Y bueno, en Europa ya se está dando que la flota de vehículos eléctricos cada vez crece más y crece más a unas tasas importantes. Nosotros, aquí se ha dado hace poquito una noticia importante, interesante, de que Volt ya tiene permitido construir y comercializar los vehículos eléctricos, esta empresa cordobesa. Hay alguna que otra empresa también en el país que también iniciará la comercialización de vehículos eléctricos, pero estamos un poquito atrasados
avanzados todavía en eso con relación a otros países. En otros países, por ejemplo, ya hay facilidades como que a ciertos lugares de las zonas centrales solo entran vehículos eléctricos, solo pueden estacionar en ciertos lugares vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Más allá de, por un lado, la eficiencia de esos motores, porque un vehículo eléctrico, ustedes saben, está por encima del 80%, mientras un equipo de combustión está por debajo del 30%. Por otro lado, las emisiones de los gases de la combustión es ya, por el hecho de ser eléctricos y evitar eso y disminuir esa emisión de gases, ya eso es un impacto sobre el medio ambiente y eso permite disminuir muchas enfermedades respiratorias sobre todo y disminuye la contaminación de las ciudades. El círculo se cierra con la generación de energía a partir de energías renovables. Nosotros pensamos que sí, utilizando vehículos eléctricos, pero aparte de esa electricidad que utilizamos para alimentar esos vehículos es a partir de energías renovables, bueno, el círculo cierra completamente, ¿no? Por otra parte, luego tenemos otro consumo, es el consumo de las industrias, y el tercer consumo relevante que explica la emisión de gases de dióxido de carbono es la generación de energía eléctrica, ¿está bien? Ustedes a la derecha ven el gráfico de torta de cómo es la generación de energía eléctrica en Argentina, ¿tá? Y vemos que esto fue del 2019, ¿no? El fósil es un 65,1%, hidráulica 27,3%, luego tenemos algo de nuclear y renovables que tiene un porcentaje que ya vamos a ver que es un porcentaje interesante, que ha sido creciente en los últimos años. Pero me quería enfocar en este caso en el tema de la generación de combustibles fósiles. Y este porcentaje es un porcentaje que se acerca bastante a los promedios internacionales, ¿no? No está tan alejado de eso. Es decir, que pensamos que entre un 60 y un 70% de la energía se genera a partir de la quema de combustibles fósiles. En Argentina, por ejemplo, se utiliza mucho el gas natural, pero también se quema diésel, gasoil, etcétera. Pero bueno, se utiliza mucho en la matriz nuestra, es muy importante el gas natural. En otros países, por ejemplo, el carbón también tiene mucha participación, nosotros para el carbón no tenemos. Entonces, bueno, pero básicamente ustedes ven ahí que si nosotros generamos energía renovable, podemos evitar la emisión de un 65,1% sobre todo de energía generada a partir de combustibles fósiles con su consecuente emisión de gases. Ahora, nosotros podríamos reemplazar todo ese porcentaje y difícilmente, ¿no? Las energías renovables tienen un inconveniente, sobre todo las más relevantes, ¿no? Sobre todo las que más participación tienen, como es la eólica y la fotovoltaica. ¿Y cuál es el inconveniente que tiene? Y bueno, que no son controlables. De alguna manera, algunos dicen que no son gestionables, yo entiendo que son gestionables, pero no son controlables. ¿Por qué? Porque dependemos del recurso. Es decir, en el caso de la energía fotovoltaica, necesitamos la radiación solar. Y aún si no estuviera nublado, la radiación solar sabemos que tiene ciertos horarios. Y en el caso de la energía eólica, necesitamos el viento como recurso, ¿no? Cuando hablamos de bioenergía, por ejemplo, biogás, esas sí son quizás son energías más gestionables, pero bueno, también su porcentaje es mucho menor en la matriz de energía, incluso son energías mucho más caras. En el caso de las hidráulicas pequeñas, se habla de energía renovable en el caso hidráulico cuando estamos hablando de centrales hidráulicas por debajo de los 50 megas. Se entiende que cuando son más grandes que ese es necesario embalsar muchísima agua y en ese embalse que se genera, bueno, ya hay impactos sobre el medio ambiente que la hacen que ya no es una energía necesariamente renovable porque tiene impactos relevantes sobre el medio ambiente, ¿no? Pero bueno, me quería enfocar básicamente en lo que es eólico y fotovoltaico, como les decía, no son gestionables o no son controlables y, como todos sabemos, la demanda tiene que ser abastecida de manera instantánea. Es decir, hoy el sistema, esta energía que nosotros estamos consumiendo ahora, alguien la está generando en este momento. Entonces, la participación que tendrían las renovables, en la medida que no se resuelve este tema de la volatilidad, iba a ser limitada, porque cuando nosotros, por ejemplo, el día que no tengamos sol, si el porcentaje de energía fotovoltaica es muy alto, bueno, en el momento que esté nublado vamos a tener un inconveniente. Tenemos que tener algún sistema, por ejemplo, el caso de un ciclo combinado o de una central térmica, que es así podemos hacerla funcionar en el momento que queremos. Entonces, de esa manera podemos abastecer inmediatamente o instantáneamente la demanda que tenemos. ¿Cómo esto podría llegar a resolverse? Y bueno, a partir del almacenamiento. Con el desarrollo de las baterías, cuando, por ejemplo, las baterías de litio lleguen a valores económicamente
rentables. De esa manera sí, quizá podríamos almacenar la energía en el momento que tenemos el recurso, ya sea solar o ya sea eólico, y luego utilizarlo en el momento que tenemos la demanda, ¿no? Y vamos calzando la oferta y la demanda, y de esa manera sí se podría incrementar en la matriz el porcentaje de energía renovable. Pero bueno, todavía para eso falta. Si bien los precios de las baterías de litio han venido decreciendo de una manera bastante relevante a tasas importantes, todavía no, desde el punto de vista económico no es una solución tan utilizable, ¿no? Acá quiero marcar también el tema de la rentabilidad, es decir, las energías renovables cada vez tienen precios más bajos. Es decir, cada vez se equilibran más los precios con relación a otro tipo de tecnología. Además, mismo en Argentina, si nosotros analizamos los precios que se han dado en Argentina en el último tiempo, tanto las solares como la eólica, no digo las bioenergías porque esas son más caras, pero cuando hablo de las principales energías renovables como solar y eólica, se equilibran bastante a precios incluso de centrales de ciclo combinado, que son centrales bastante eficientes, ¿no? Más allá de que es cierto que no son del todo comparables, porque una central de ciclo combinado sí tenemos la reserva de potencia, es decir, esto que les decía, de que en el momento que la necesitamos podemos hacer funcionar esas máquinas, y en el caso de las renovables no, porque dependemos del recurso, pero más allá de eso igual son precios que se equiparan. Y esto está sucediendo a nivel mundial, es decir, cada vez las renovables son más baratas y equiparan más a las otras tecnologías, ¿no? Veamos ya, entremos un poquito qué pasa en Latinoamérica y sobre todo qué pasa en Argentina. Fíjense ese gráfico de Bloomberg del 2016, pero llega hasta el 2015. Si analizan estos gráficos, el primer punto, que es lo que yo quiero marcarles, es que cuando nosotros analizamos los países con inversiones en energías renovables, fíjense que hasta el 2015 Argentina no aparece. ¿Está bien? Vemos que Brasil, de color amarillo, tiene una participación importante. México, por supuesto, son mercados grandes. Chile ya no es un mercado tan grande, pero tiene una participación que incluso es creciente a lo largo de los últimos años. Y aparecen países como Uruguay. Uruguay tiene en su matriz energética la parte renovable muy, muy elevada. Aparecen países como Honduras, Perú, otros que ahí entraríamos nosotros, ¿no? O sea, fíjense, hasta el 2015 nosotros veníamos muy atrasados y prácticamente las inversiones en energías renovables eran muy bajas. Y si no lo analizamos por tecnología, ustedes van a ver que, bueno, inicialmente los biocombustibles líquidos tenían una participación, fíjense, en los primeros años relevante, y luego esa ha sido reemplazado, de alguna manera se ha incrementado mucho todo lo que es eólico y solar. ¿Está bien? Fíjense cómo lo eólico y lo solar tienen cada vez más participación. Ahora vemos a Argentina, porque esto es de alguna manera lo que les quería mostrar. Decíamos que en este gráfico, en el 2015, en el concierto de Latinoamérica no teníamos participación. Fíjense cómo eran nuestros porcentajes de participación de la energía renovable en el global de la generación, ¿no? Partimos del año 2012 en un 1,2% y fíjense en el 2019, que ya el porcentaje se ha incrementado de manera interesante, que estamos ya en un 6,1%. Y si analizamos lo que ha sido en los meses de este año, fíjense, llegando incluso a valores como 9,8 o 9,7%. ¿No? Estos porcentajes son porcentajes sumamente interesantes y que muestran un crecimiento importante, ¿no? Entonces, este crecimiento que vemos ahí, incluso si lo vemos por tecnología, vemos que el crecimiento mayor ha sido lo que es eólico y solar. Y esto tiene que ver con las grandes centrales que se han ido inaugurando en estos últimos años, producto principalmente del programa Renovar, ¿no? Ya vamos a entrar un poquito en qué se trata del programa Renovar y sobre todo cuál es el marco regulatorio que ha impulsado esto. Pero sí quería mostrarles cómo la participación en energía renovable ha crecido bastante, ¿no? Todo esto es información que está en el portal de Camesa, que es el administrador del mercado mayorista argentino, ¿no? Cuando hablo del marco regulatorio del sector, hablo de los instrumentos legales que han posibilitado que las energías renovables crezcan en el último tiempo. Ya vamos a ver algunos factores de mercado, pero me interesaba también analizar los instrumentos legales, ¿no? Por ejemplo, la ley 27.191, que es la que declara de interés nacional el uso de fuentes renovables,
si bien fue una modificación de una ley que estaba anteriormente, define, entre otras cosas, objetivos de porcentajes de generación de energía renovable con relación a la energía total. O sea, vamos a ver cuáles son esos porcentajes, ¿no? Esta ley, de alguna manera, impulsó los procesos Renovar, que se llamaron, que de hecho se han hecho varias rondas de estos procesos, que son subastas que hizo CAMESA, digamos que es el contratante, de compra de energía renovable. Y ya vamos a ver un poco los resultados que se han dado en este tiempo. Ahora, también se desarrolló otro mercado, que es el mercado a término de energías renovables, que se le llama MATER, que es la posibilidad que tienen algunos usuarios, no todos, sobre todo los usuarios más grandes, de comprar la energía o contratar la energía en un mercado a privados, contrato entre privados. Es decir, hay alguien que está generando, tendrá una central fotovoltaica y yo, como soy un usuario, por ejemplo, un usuario de Córdoba, puedo comprar energía fotovoltaica de Salta o energía eólica de la Patagonia y firmo un contrato entre privados con ese dueño de ese parque, ¿no? Eso me lo posibilitó este instrumento legal que define el mercado, el MATER, ¿no? Y luego una ley muy interesante y que me imagino que ustedes la habrán escuchado, tiene que ver con la generación distribuida, ley 27.474, que si bien es una ley a nivel nacional y la energía tiene autonomía provincial, la provincia de Córdoba ha adherido a esta ley. Actualmente entiendo que hay 13 o 14 provincias que ya han adherido a esta ley y a la ley nacional, y lo que tiene de interesante todo esto es que el hecho de adherir implica algunas exenciones fiscales, ya las vamos a ver de qué se trata y cuáles son las exenciones fiscales. En el caso de Córdoba incluso incrementó estos incentivos aplicando exenciones fiscales en lo que es ingreso bruto y impuesto inmobiliario. Ya entrando un poquito en lo que es la ley 27.191, es interesante destacar que esta ley fue promulgada en el 2015, si no recuerdo mal, ¿sí? En 2015, en el gobierno anterior, incluso fue impulsada por un senador kirchnerista, con, diría, el apoyo de la globalidad del Congreso, con una amplia mayoría, con lo cual estamos hablando que por lo menos hay un consenso bastante general en cuanto a este tipo de políticas, ¿no? Lo que dice esta ley básicamente es, partiendo de un 8% en el 2017, llegar a un 20% en el 2025. Si bien esto no se está cumpliendo, efectivamente, porque fíjense que hablábamos que el 2020 estábamos alrededor del 9%, al menos se ha crecido bastante, ¿está bien? Es decir, que estos son los objetivos planteados, no lo estamos cumpliendo, habrá que ver si realmente en el 2025 se llega al 20% como está estipulado en la ley, ¿no? La ley básicamente planteaba algunos regímenes de incentivos fiscales, es decir, para que se logren estos objetivos y para que se incentiven las energías renovables. Se definió un fondo fiduciario también para garantizar y financiar este tipo de inversiones. Y bueno, esto ha hecho, y sobre todo se definió a partir de esta ley el proceso de subastas Renovar, ¿no? que son las centrales a nivel de gran escala, ¿no? Utility scale, es decir, cuando tanto centrales fotovoltaicas, eólicas y demás, pero de gran escala, que venden al mercado mayorista, es decir, CAMESA les compra y venden al mercado mayorista e inyectan al mercado mayorista, ¿está bien? ¿Qué son los procesos Renovar? Bueno, es una convocatoria a oferentes nacionales e internacionales para compra de energía, sobre todo de fuentes renovables, ¿está bien? Hubo 3 convocatorias, en realidad la ronda 1 y la ronda 2 tuvieron muchísima oferta con relación a lo que se quería comprar, entonces se establecieron 2 rondas adicionales. O sea, la ronda 1 tuvo la ronda 1 y la ronda 1,5, la ronda 2 también, como hubo tantos oferentes, se hizo una segunda ronda, la ronda 2,5, y luego se hizo la ronda 3, que esta se hizo en el año 2019, pero que estuvo más enfocada a proyectos de menor escala. Más que nada también pensando en que las líneas de transmisión ya se fueron copando, ya la capacidad disponible era menor a partir de todos los parques que se habían licitado en la ronda 1 y 2, y entonces ya la disponibilidad de capacidad en la transmisión no era tanta. Fíjense que ustedes ahí desde los momentos donde el lugar donde está el recurso tiene que llegar a donde está la demanda. Por ejemplo, el recurso solar es muy bueno en la zona del NOA,
El recurso eólico es muy bueno en la Patagonia, es muy bueno en el sur de Buenos Aires, pero todo eso tiene que ir a través de redes a los puntos de consumo. Entonces, llegó un punto en el cual esas redes de interconexión se fue agotando la capacidad, y hasta que no se hagan nuevas inversiones en transmisión, difícilmente se puedan incorporar mucho más capacidad, mucho más generación de energía renovable. Entonces, de alguna manera, eso limitó un poco el crecimiento, y la ronda 3 ya apuntó a centrales más pequeñas donde sí había lugar en la red para inyectar. O sea que un tema que debemos ver también no es solo las inversiones en energías renovables, sino que tendremos que resolver las inversiones en capacidad de transmisión para poder transportar esa energía, ¿no? Fíjense, solo para mostrarles rápidamente, y esto está publicado en el portal nacional del Ministerio de Energía, pero están los resultados de la ronda, hasta la ronda 2. No está ni la ronda 2,5 ni la ronda 3. Fíjense, la potencia contratada, adjudicada, fueron 4.466 megavatios en 147 proyectos. Y si lo vemos ahí por provincia, fíjense, en lo eólico hay muchos parques en Buenos Aires. Acá hago un comentario. El recurso eólico en el sur de la provincia de Buenos Aires es muy bueno. Por supuesto que en la Patagonia quizás las velocidades de viento son más altas, pero también es mucho más turbulento, y ahí es necesario incluso estructuras más importantes. En la Patagonia el recurso eólico es espectacular, pero el sur de Buenos Aires también es muy bueno y no requiere tantas inversiones en cuanto a estructuras por el tipo de recurso que hay. O sea que tenemos, y de hecho el recurso eólico de Argentina es buenísimo, es muy bueno, es tan alto como, por ejemplo, recurso eólico en otros países que lo tienen que hacer offshore, es decir, recién tienen que adentrarse bastante en el mar para lograr el recurso que tenemos. En ese sentido también hemos sido favorecidos, tenemos un recurso eólico muy bueno. Y el recurso fotovoltaico también que tenemos en Argentina es muy bueno, de los mejores del mundo. Por ejemplo, en la zona del NOA, en la zona de Salta, Jujuy, tenemos un recurso espectacular fotovoltaico, ¿no? De hecho, bueno, se están haciendo parques muy importantes allá. Por ejemplo, el parque más importante que se plantea a nivel Latinoamérica, que es el de Caucharí, en Jujuy, que se plantea, bueno, que hoy hay 300 megas, o que se están construyendo 300 megas, pero que se espera llegar, incluso subir esa capacidad. O sea que son potencias muy importantes, ¿no? El precio promedio ponderado, fíjense, fue 54,72 dólares por megavatio hora. Incluso la ronda 2.5 también anduvo en estos precios, incluso más bajos. O sea que si incluimos esa ronda, este precio ponderado puede ser un poquito más bajo. Por supuesto que esto depende de la tecnología, ¿no? Lo que es solar y eólica son valores así. Incluso la ronda 2 y 2.5, si no recuerdo mal, el precio promedio de solar estuvo alrededor de los 46 o 47 dólares, y lo mismo eólica un poquito más, pero son precios bastante bajos. Lo que es biomasa y biogás no, esos son tecnologías mucho más caras, entonces están arriba de los 100 dólares el megavatio. ¿Está bien? Luego les decía, está lo que sería el mercado a términos de energías renovables. A ver, algo que no aclaré de la ley. La ley dice lo siguiente: todos nosotros tenemos que cumplir esos requisitos, esos porcentajes de utilización de energía renovable en relación al global, que mencionaba ahí, que partía del 8% en 2017 hasta llegar al 20% en 2025. Ahora, para los clientes que tienen potencias contratadas mayor a 300 kilovatios, la ley explicita que si no lo hacen, son penalizados. ¿Bien? Todos nosotros tenemos que hacerlo, pero como residenciales no nos penalizan, porque en teoría es la distribuidora quien nos va a dar tiene que cumplir esos porcentajes. Pero en el caso de los clientes grandes, mayor de 300 kilovatios, si no lo hacen son penalizados. La penalidad tenía que ver con el costo de la energía, el costo de generación, el momento más caro, digamos, que es con combustible importado, con diésel importado, etcétera, etcétera. Ahora, en la práctica, los grandes usuarios, es decir, que aquellos que tienen potencia mayor a 300 kilovatios, no necesariamente van a ser fiscalizados y penalizados. Es decir, tenemos grandes usuarios que son clientes de la distribuidora. Esos grandes usuarios, en la medida que sigan siendo clientes de la distribuidora, no se los fiscaliza y no se los penaliza. Aquellos que sí se los va a fiscalizar y penalizar para que cumplan estos objetivos son los que salen de comprarle a la distribuidora. Es decir, que, por ejemplo, compran su propia energía. ¿Está bien? Eso se les llaman grandes usuarios habilitados. Es decir, aquellos que pueden, si quieren, salir. No quieren necesariamente que lo vayan a hacer, pero si quieren pueden salir. Ahora, si salen de la compra conjunta, que sería la compra a través de la distribuidora,
sí tienen que cumplirlo, ¿está bien? Entonces existe este mercado a término, ¿no?, que se creó. Muchas de las centrales, muchas de las inversiones que se hicieron a partir del renovar, muchas centrales, por ejemplo, que ganaron, no sé, un proyecto de 30 kilovatios, pongamos fotovoltaico, en el renovar, planteaban o impulsaron o invirtieron para 50 kilovatios. Entonces dijeron, bueno, esos 30 es lo que le voy a vender a Camesa a partir del contrato que firmé en Renovar. Pero esos otros 20 lo utilizo para el mercado a término y trato de firmar contratos con privados para vender mi energía a los privados. ¿Está bien? Cuando se inició esto en el 2017, solo 3 agentes decidieron salir, porque esto es una opción que toma la empresa. Fíjense, hay 1993 agentes habilitados, básicamente lo que son gran usuario mayor y autogeneradores, los grandes usuarios de distribuidor y los grandes usuarios menores. En realidad, más allá de esa tipología que no quiero entrar, son grandes usuarios que tienen mayor de 300 kilovatios de potencia. ¿Está bien? En ese momento solo 3 habilitados decidieron salir, que fue Loma Negra y Aluar. ¿Está? En un par de plantas de Loma Negra y Aluar. Fíjense, si ustedes ven el gráfico de la derecha, en cuanto a cuántos agentes, digamos, se ve la proporción en realidad de cuántos agentes hay, dependiendo los tipos de demanda, habilitados para comprar en el Mater, si así lo quisieran, ¿no? Pero bueno, un punto que quería marcar es que, fíjense, a mayo del 2020, la cantidad de agentes que salieron y que tomaron la decisión de comprar en el Mater ya es un buen número. Estamos hablando de 245 con una demanda de 11.160 gigavatios hora. Así que estamos hablando de una cantidad relevante. ¿Y por qué habrían de las empresas optar por salir a comprar en el mercado a término? Porque en realidad, por un tema económico, es decir, que uno se quede en la compra conjunta, es cierto que no va a ser fiscalizado ni penalizado si no cumple los porcentajes, pero no quiere decir que necesariamente sea la energía más barata. Es decir, por 2 razones. Primero, porque Camesa, en la compra conjunta, el precio que cobra es un precio ponderado de todas las tecnologías renovables, ¿no? Y como vimos, hay algunas que son más caras que otras. Pero más allá de eso, aparte Camesa, por administrar esta compra conjunta, cobra a las empresas un cargo de administración y un cargo de comercialización. Entonces las empresas exploran en el mercado a término si pueden conseguir contratos donde optimicen su costo de energía. Entonces puede darse que, por ejemplo, una empresa de Córdoba esté comprando la energía eólica en la Patagonia o en el sur de Buenos Aires, o energía fotovoltaica, por ejemplo, en Jujuy, en Salta, en Mendoza. Y de esa manera generar contratos que sean más económicos y que reduzcan su costo de compra de energía. Por supuesto que tienen que cumplir los mínimos que dice la ley, y algunos incluso van más allá por un tema de sustentabilidad y demás, ¿no? Y de tratar de consumir energía verde, energía sustentable, por esta responsabilidad que decíamos, o este compromiso con el medio ambiente, más allá de lo económico, ¿no? Entonces les quería mostrar cómo se ha desarrollado el mercado a término. Bueno, ahora, ¿cuáles son las incertidumbres acá? Bueno, que estos contratos son en dólares, las inversiones son en dólares. No se sabía si se iba a desarrollar este mercado porque, claro, el oferente tiene una inversión que es a largo plazo, que no la recupera en el corto plazo, necesita firmar contratos de largo plazo en dólares, y el usuario en Argentina es muy difícil firmar contratos a largo plazo. Es difícil ya firmar un contrato a 5 años en dólares. Imagínense a 10 años cómo era lo que se estaba pensando. Pero bueno, fíjense que de alguna manera se ha generado y se ha desarrollado un mercado que todavía, si bien representa un 12% de los grandes usuarios habilitados, no quiere decir que esto no vaya a crecer, ¿no? Dependerá mucho de la situación del país, sobre todo el nivel de certidumbre que se tenga en cuanto a realizar inversiones, a firmar contratos a largo plazo y demás. Y eso tiene que ver mucho con la política macroeconómica, pero también con la política sectorial de energía, ¿no? Energética. Un elemento que no es un tema menor y que ya tiene un componente, digamos, económico, de mercado, son los precios de la energía. Ustedes vieron, y todos hemos sufrido de alguna manera, los incrementos en las tarifas que se ha dado en los últimos años, en el gobierno anterior, 3, 4 años, han dado incrementos muy importantes. ¿Por qué era eso? Bueno, básicamente es por los subsidios que tiene la tarifa. Ahora, no todos los segmentos de la tarifa, si se puede decir, están subsidiados. A ver, podemos decir que la tarifa que nosotros pagamos tiene
dos componentes relevantes. Uno que es el costo de generación de la energía, el transporte de la energía a los puntos de consumo, y luego lo que sería la distribución de la energía, o lo que se llama el valor agregado de distribución, es decir, los costos de distribuir la energía, es decir, traerla, llevarla de alta tensión, bajar la tensión a las tensiones de consumo, 220, 380, depende del usuario, ¿no? Si es monofásico o trifásico. Esos costos de distribuirla representan aproximadamente un 50% de la energía, y el otro, lo que es la generación y el transporte, representan el otro 50%. Por lo general, cuando se habla de subsidios, hubo muchos subsidios en lo que es la generación de energía. Estos subsidios empezaron a partir del 2002, luego de la crisis, que sí ya el costo de generación se fue distanciando del precio que quedaba reflejado en tarifa, ¿no? Y bueno, eso se fue incrementando incluso hasta llegar a valores de que la cobertura de la tarifa era, esto fue en el 2015, era de un 15% del costo, es decir, que la tarifa solo pagaba el 15% del costo, y el resto era pagado vía aportes del Tesoro Nacional, lo que se llama subsidios. Ahora, estos subsidios no quiere decir que los subsidios vengan del cielo, o sea, igual lo pagamos todos a partir de los impuestos, a partir de deuda o de inflación, etcétera, es decir, eso termina siendo pagado, ¿no? Si vemos un poco cuál es la situación a hoy, ahí vemos, y todo esto a partir de estos son informes que están en Camesa, fíjense el informe anual de 2019. Por un lado tenemos el precio monómico medio, ese es el costo de generación de energía, ¿no? Era un costo en pesos del megavatio hora de enero a diciembre del 2018, fue 2.182, y de enero a diciembre del 2019 el costo medio de generación en pesos fue 3.364, es decir, una variación del 54,2%. Esto también tiene mucho que ver con la devaluación, ¿no? Es decir, ahí estamos viendo en pesos y todos estos costos son en dólares. Fíjense que en dólares, sin embargo, hubo una reducción del 9,1%. Ahora, ¿qué es lo que se refleja en tarifa? Bueno, se refleja a partir de un precio monómico estacional. Si bien no quiero entrar demasiado en detalle ahí, es lo que está reflejado en tarifa, se llama estacional porque se traslada a tarifa cada 3 meses, y luego hay un fondo de estabilización que compensa estas diferencias con el valor del costo de generación, que eso va variando día a día. Pero para que esta variación no la vea la demanda, se traslada cada 3 meses. Entonces, pero básicamente es el precio que nosotros pagamos en tarifa. Fíjense, el precio monómico estacional estaba en enero de diciembre de 1.187 y enero de diciembre de 2018, 1.187, y de enero de diciembre de 2019, 2.167,5. Se creció un 82,5. Y fíjense el porcentaje de cobertura. ¿Qué quiere decir el porcentaje de cobertura? Es cuánto de ese precio o cuánto de lo que está reflejado en tarifa cubre los costos. En el 2018 estábamos en un 54% y en el 2019 un 64%. Es decir, que la cobertura aumentó. Fíjense, en 2019 estamos hablando de una cobertura del 64%. Los subsidios o los aportes del Tesoro Nacional solo deben cubrir un 36%. Digo esto solo, que es un monto muy importante, sobre todo por esto que digo, por la evolución. Veníamos de cubrir solo un 15%, llegamos a un 64%. Todo esto, esto quiere decir que a pesar de todos los aumentos que hemos visto en tarifas, no hemos logrado reducir los subsidios. Perdón, no lo hemos logrado eliminar. Sí se han reducido, pero no se han logrado eliminar. ¿Y por qué ha sido esto? Y bueno, porque los costos de generación son en dólares y los precios de las tarifas son en pesos. Entonces es muy difícil. Cuando, por ejemplo, se había logrado en 2018 reducir bastante, creo que solo quedaba un 18% en subsidios, tuvimos la devaluación esa de agosto del 2018, de nuevo los precios de energía suben en dólares, es difícil reflejar ese incremento en las tarifas en pesos, entonces ahí se van aumentando los subsidios. Pero fíjense ahora lo que está pasando. En 2020, en mayo de 2020, estamos hablando del 58% de cobertura. Es decir, que ya estamos hablando de que los subsidios han aumentado un 42%. Y bueno, y esto, dependiendo de la política tarifaria que se adopte, puede seguir aumentando o no. Es decir, si las tarifas quedan fijas en pesos, pero el dólar se va ajustando, quiere decir que los costos de generación se van elevando y las tarifas están en pesos, cada vez la cobertura es menor. ¿Por qué digo esto y por qué es relevante desde el punto de vista de las energías renovables? Y porque cuando uno analiza si va a incorporar o no, si va a autogenerar a partir de energía renovable, sobre todo aquellos que están conectados a red, el ingreso de ese proyecto tiene que ver con el ahorro de
de la energía o el ahorro de compra que hago a la distribuidora. Es decir, si yo pongo energía renovable en mi casa a partir de la ley de generación distribuida, que ya lo vamos a ver que nos da esta posibilidad, mi ahorro va a estar en lo que yo dejo de comprar a la distribuidora. Pero si por un lado tengo inversiones que son en dólares, pero a la vez tengo tarifas que son en pesos y que están subsidiadas, este recupero de esa inversión se hace cada vez más largo. Entonces, esto tiene mucha implicancia en cómo se desarrolla el mercado. Es decir, si las tarifas llegan a reflejar los costos, es rentable, y es cada vez más rentable incorporar energía renovable. Si cada vez los subsidios se van haciendo más importantes, pierde interés desde el punto de vista económico, ¿no? Y esto no es menor, porque como vimos, tiene mucho impacto a nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, nosotros subsidiando la tarifa, lo que estamos haciendo es retrasando el proceso de evolución de las energías renovables. Esto no quiere decir que, no estoy diciendo que yo estoy en contra de los subsidios. Por supuesto que aquel que no lo puede pagar, sí, sería relevante irlo subsidiando, o buscar la manera. Lo que digo es que esto implica que las renovables queden atrasadas, y por otra parte, ese costo de energía igual lo estamos pagando. No quiere decir que no lo paguemos porque esté subsidiado. Entonces, este tipo de políticas, sí quiero marcar que cómo se definen este tipo de políticas sí tiene implicancia en cómo se desarrolla el mercado. Más allá de la posición que tome uno u otro, el mercado atiende a estas cosas, ¿tá? Porque, sobre todo cuando uno toma una decisión, si bien el medio ambiente es relevante, muchas veces para que esto se masifique a nivel de adopción de energía renovable, tiene que ser por el impacto económico, es decir, tiene que convenir desde el punto de vista económico. Muchos de nosotros quizás puedan tomar la decisión, sí, yo la verdad que lo hago a pesar de que no me conviene, pero esto se va a masificar cuando realmente convenga, ¿no? Un tema importante que también tiene que ver con el mercado y con el desarrollo de la energía son los precios y los costos de las tecnologías. Fíjense, esto es un gráfico de fotovoltaica. Fíjense, el dólar por el vatio, digamos, ¿cuánto cuesta el vatio pico de fotovoltaica, ¿no? De potencia fotovoltaica en dólares? En el 1977 estábamos en 76 dólares, 77, y hoy estamos, ahí 2015 estamos hablando de 30 centavos de dólares, y hoy, en 2020, ya estamos cerca de los 15, 18 centavos precio FOB en China. Es decir, que la baja de precio ha sido muy relevante, y esto de alguna manera ha hecho que, por supuesto, las energías renovables han crecido mucho y han crecido de una manera muy relevante. Y mucho de esta rebaja de costo, reducción de costo, tiene que ver con eso. Si bien hay algo de mejora tecnológica y cambio tecnológico, principalmente la reducción de costos se ha visto, se explica por la economía de escala. Es decir, los volúmenes de producción se han incrementado tanto que esto ha permitido reducir los costos de una manera significativa, ¿no? Lo mismo sucede en las turbinas. Desde 2008 hay una reducción de casi un 30%. Obviamente el costo de la energía eólica cae si los costos de inversión de estas tecnologías caen, ¿no? Entonces esto también es algo que sí ha hecho que el mercado se incremente y mejore y sobre todo crezca, ¿no? Y la reducción progresiva que se va a seguir dando, esperemos que sea así, va a implicar que el mercado se desarrolle aún más, ¿no? El último elemento que sí quería tocar como instrumento regulatorio es la ley de generación distribuida, ¿no? ¿Qué es la generación distribuida? Bueno, la generación distribuida es la posibilidad de generar energía en el propio punto de consumo. Si tengo excedentes, lo inyecto a la red, y si me falta, si tengo déficit, es decir, genero menos de lo que estoy consumiendo, tomo ese faltante de la red. De hecho, la ley nacional, la 27.424, está planteada como para que no haya incentivos a inyectar, como para que el principal incentivo sea a reemplazar energía de la red, pero no inyectar. De hecho, la inyección se paga menos es decir, la distribuidora nos paga menos por lo que inyectamos que por el kilovatio hora que nos otorga. Y eso tiene una explicación lógica. Y bueno, y ahora voy a tratar de explicarlo un poco, pero antes de eso quería decir que principalmente esto va a incrementar el negocio o el mercado de la energía fotovoltaica. La generación distribuida internacionalmente en un 95% es a partir de generación fotovoltaica, es decir, paneles fotovoltaicos que generan energía eléctrica. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque se integra mejor urbanamente. Es mucho más sencillo poner paneles que pensar por ejemplo, en un molino eólico pequeño para alimentar una casa.
Puede darse, sí, que en algún campo puede haber un molino eólico, pero como digo, la principal tecnología es que se desarrolla fotovoltaica cuando hablamos de generación distribuida, que son proyectos en menor escala, no son escala utility scale o escala grande como mencionábamos antes en los procesos de renovar, sino que estamos hablando de, bueno, puede ser de, no sé, 5 kilovatios, 3 kilovatios en residencial, hasta 40, 100, 150, 200 kilovatios o un poco más en el caso de los comerciales o industriales grandes, ¿no? Pero por lo general la tecnología prevaleciente es la fotovoltaica. Esta ley plantea un FODIS, ¿no? Que es un fondo para la generación distribuida, es decir, para incentivar la generación distribuida. Y para el primer año se plantearon 500 millones. Ese fondo hoy solo aplica para algunas exenciones impositivas, es decir, que todavía no está de alguna manera, no lo estamos utilizando como debiéramos, no está asignado. Sí hay exenciones impositivas que se plantearon en la ley, como por ejemplo exenciones impositivas a nivel nacional que tienen que ver con el IVA o ganancias, que son exenciones y son incentivos interesantes realmente. Estamos hablando de 30.000 pesos por kilovatio pico instalado, con un tope de 2 millones de pesos, que aparece como crédito fiscal. En el caso de Córdoba, que adhirió la ley, también dio incentivos adicionales en ingreso bruto para el caso de las industrias o comercios, o en el impuesto inmobiliario, es decir, porcentajes de exención impositiva de esos impuestos en el caso de los residenciales, que hacen que de alguna manera incentiven o ayuden a que estos proyectos sean más rentables o que el recupero de inversión sea un recupero razonable y no sea tan prolongado, ¿no? Ahí bueno, y ahora un poco quería comentar este esquema, el esquema que está planteado aquí, que es un esquema de facturación neta, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un esquema de facturación neta? Bueno, quiere decir de que el precio que nosotros pagamos por la energía es diferente del precio que nosotros nos pagan si inyectamos. Vamos a suponer que nosotros instalamos en nuestra casa un sistema de energía solar, tenemos excedentes en algún momento, lo inyectamos a la red. Bueno, lo que no se nos paga en ese caso es solamente el costo evitado para la distribuidora. ¿Y cuál es el costo evitado para la distribuidora? Bueno, la distribuidora, el único costo que evita es comprar en el mercado mayorista la generación y el transporte. Y pérdidas, porque no se dan, porque hay ciertas pérdidas para hacer llegar la energía hasta el punto de consumo. Pero más allá de eso, lo más relevante es evita la generación y el transporte, ¿está bien? Pero todos sus costos de distribución, lo que llamamos el valor agregado de distribución, los costos de llegar con la infraestructura para que nosotros tengamos la energía, y no se lo evita, porque en el día que, por ejemplo, no tengamos generación fotovoltaica, incluso si nuestro pico es nocturno, es decir, tenemos mayor demanda a la noche, nos tiene que dar toda la energía que nosotros demandemos, es decir, que no le ahorra ningún costo a nivel de distribución. Entonces, por eso es que solo nos paga el costo evitado, ¿está bien? Y por eso es que el valor que nos paga por la inyección es mucho menor que el valor que nosotros pagamos por la energía, porque el valor que pagamos por la energía tiene, aparte de la generación, estos costos de infraestructura de distribución que mencionaba. Es decir, tiene cierta lógica para, desde el punto de vista económico, que sea así, ¿no? Hay algunos otros países, bueno, de hecho Santa Fe, que tiene un esquema que no está adherido a la ley nacional, tiene un esquema diferente, tiene un esquema que se llama feed-in tariff, es decir, un esquema en el cual, por la inyección, incluso paga valores más altos que lo que se paga por la energía de la distribuidora. Eso de alguna manera es otra forma de incentivar que se den este tipo de tecnologías y de hacer que el periodo de recupero sea más corto. En ese caso se incentiva la inyección. A más inyección, más ingreso tengo porque ese kilovatio hora es más caro que incluso el que yo tomo de la red, ¿no? Bueno, hay países que para desarrollar su energía fotovoltaica lo utilizaron durante mucho tiempo, después luego lo fueron retirando, como es el caso de Alemania, por ejemplo. Alemania, la penetración de energía fotovoltaica es impresionante y el recurso solar que ellos tienen es muchísimo menor que el nuestro, muchísimo menor que el nuestro. Y bueno, y la penetración de este tipo de tecnologías es muy elevada. Entonces, lo que decía, nosotros vamos por un esquema de facturación neta, otro esquema podría ser el de medición neta. Medición neta, ¿qué sería? Bueno, a ver, en vez de hacer un saldo en la factura y decir, tanto consumido, tanto inyectado, lo consumido a un precio y lo inyectado a otro precio, directamente netean lo medido, es decir, consumí 100, inyectaste 10, cobro solo 90. Es decir, equiparan los precios de los kilovatios hora. Ese es otro tipo de esquema que también de alguna manera, no es por costo evitado, sino que de alguna manera incentiva la utilización de este tipo de sistema, incentiva la inyección, ¿no? Entonces, son maneras políticas que adoptan
diferentes políticas que adoptan los diferentes países para incentivar este tipo de tecnologías. En nuestro caso, fuimos por el caso de facturación neta, la línea de facturación neta, donde el incentivo a inyectar no está, pero sí a reemplazar consumo propio, con exenciones impositivas de tal manera que aceleren un poco los recuperos. ¿Está bien? En el caso, ahí le pongo un link a un artículo que salió en La Mañana Diario, que es de hace muy poquito, de fines de mes, donde de alguna manera marcaba que los resultados de la generación distribuida en Córdoba están alrededor de 1 mega de proyectos, de potencia de acople a la red, lo cual es muchísimo. La verdad que si uno pensaba cuando la provincia adhirió, cuánto pensaba uno que se podía llegar a qué potencia se podía incorporar, la verdad que este valor es un valor optimista, por lo menos, al menos para mí, es un valor interesante. Veremos qué pasa en el futuro dependiendo de los factores que hemos venido hablando, es decir, qué pasa de acuerdo al precio de la energía futuro, esperado futuro, tiene impacto por lo que expliqué antes, los valores de inversión que también tienen impacto, y sobre todo las políticas energéticas que se adopten de aquí en más. Y como para ir terminando, quería entrar en el tema de la aplicación en el ámbito rural de la energía fotovoltaica, ¿no? Y en esto, si uno piensa cuáles serían las principales aplicaciones, bueno, por un lado, sistemas autónomos para casas sin conexión a la red, por supuesto, eso es algo que está bastante extendido, y cuando uno piensa, si yo no tengo conexión y la alternativa es generar con un generador, estos sistemas son muy rentables y la verdad que son muy convenientes de realizar. Pero también quería enfocarme, por supuesto que también, si hay conexión a la red, por más que sea ámbito rural, también se puede plantear una instalación on-grid, es decir, conectada a la red con este esquema que decíamos de generación distribuida, pero no es lo más usual. Pero también puede, por supuesto. Pero me quería enfocar un poquito en lo que sería la alimentación de bombas a partir de energía solar, que es una tecnología sumamente probada y que en todos los lugares del mundo, todos los países del mundo está muy utilizada y que aquí pareciera novedosa, pero realmente, porque no es que hace tanto que la estamos utilizando, pero que realmente está probada, que funciona y es una tecnología sumamente interesante, ¿no? ¿Y para qué uno podría utilizar las principales aplicaciones? Por ejemplo, suministrar agua a zonas remotas, llevar agua potable a casas, oxigenar lagunas artificiales o plantas de tratamiento, abastecer aguadas para el ganado, abastecer agua para riego, tanto como pivote y goteo, son todas aplicaciones que uno podría, digamos que son en las cuales se puede utilizar el bombeo solar. Por supuesto que uno ahí depende de la alternativa que utilice, es decir, si uno está bombeando y la energía que consume es gasoil, estamos hablando de una tecnología que es sumamente interesante, incluso desde el punto de vista de los costos. La otra alternativa podría ser un molino de viento. También ahora yo voy a hacer en el siguiente slide, como para ir terminando, una comparativa de un caso práctico de un molino de viento. Y la otra alternativa podría ser sí tener conexión a red y estar utilizando energía de la red. En ese caso también se puede aplicar el bombeo solar para reemplazar consumo de la red. Es decir, que tiene muchísimo sentido pensar en este tipo de sistemas y es algo que el potencial que hay en Argentina es muy grande, ¿no? Un par de conceptos relevantes que sí quería marcar antes de avanzar es dos cosas. Por un lado, cuando uno habla de bombeo solar, no habla de caudal horario, es decir, a ver, ¿qué demanda tengo por hora? Si estamos hablando de un generador de energía de la red, tiene sentido porque en todo momento tengo la energía, o en el momento que la quiero, en el caso del generador. En el caso solar, no, nosotros tenemos que maximizar todo el caudal que necesitemos en el día en las horas de radiación solar. Entonces nos interesa más hablar de caudal diario y no tanto de caudal horario, ¿no? Y por otra parte tenemos lo que sería el almacenamiento. Tiene mucho más sentido almacenar agua que almacenar energía. Cuando hablamos de almacenar energía tenemos que pensar en baterías que tienen que estar con ciertas condiciones de temperatura, que tienen que estar, que tiene una vida útil que puede estar entre 3 a 5 años, dependiendo el diseño, dependiendo de qué tanto las utilicemos y qué tanto las descarguemos, etc. Y la verdad que no es lo óptimo. Lo óptimo es pensar en sí almacenar agua en los casos que necesitamos, ¿no? Dicho esto, me quería centrar o quería enfocarme en un ejemplo práctico como para tratar de bajar a la tierra todos estos conceptos que hemos venido conversando, ¿no? Por ejemplo, un campo que quiere suministrar o que requiere 25 metros cúbicos diarios de agua,
Suficiente para un rodeo de 500 animales, pensando en 50 litros por día, ¿no? de agua por animal, en la cercanía del río Cuarto, ¿no? Y con una altura de bombeo de los 50 metros. Fíjense que ya con esa altura de bombeo, un molino no es tan sencillo encontrar un molino que nos responda a esta demanda. O sea, un molino de estas características, un modelo de 8 pies, podemos estar en los 12 metros, un modelo de 10 pies quizás en los 18, en los 20 metros, pero llegar a 50 ya es un complicado. Entonces, ya con relación al molino, desde ahí vamos viendo que las ventajas son importantes. Y yo hice una tabla comparativa de los puntos que me parecieron más relevantes a mí, que quería destacar, si pensamos en la alternativa del molino. Es decir, si una aclaración, si nosotros estamos utilizando un generador diésel, por ejemplo, el recupero de inversión es menor a un año. ¿tá? El recupero de inversión de utilizar una bomba solar es menor a un año. Si hablamos de que la alternativa es la red, ya los recuperos se alargan un poquito, pero también es interesante pensar en reemplazar consumo de la red. Si nosotros tenemos un consumo diurno, podemos reemplazar todo el consumo de la red a partir del bombeo solar. Y si luego si regamos más, por ejemplo, regamos las 24 horas, bueno, cuando no tenemos radiación solar utilizamos la red. Pero eso nos permite en el consumo diurno al menos reemplazar una fracción importante de nuestro consumo, ¿no? Y ahora pensando en el molino, como para tratar de bajarlo un poquito a tierra, un caso práctico, quería hacer un comparativo. Por un lado, en el molino viento, el límite de caudal y altura de bombeo, lo que decíamos. Dependiendo del caso, el molino puede aplicar o no. Cuando hablamos de este tipo de alturas de bombeo y para estos caudales, ya el molino se le complica. Sin embargo, en bombas solares tenemos un amplio espectro de caudales y altura de bombeo. Hay bombas que bombean, pero una cantidad muy grande de agua, y con alturas de bombeo de 80 a 100 metros sin ningún inconveniente, ¿no? Es decir, podemos ir de bombas muy pequeñas hasta sistemas muy grandes, incluso, como decíamos, incluso hasta sistemas con riego o con pivote, que estamos hablando de caudales y presión constantes. También podemos utilizar bombas solares. Al menos, obviamente que la tengamos que complementar, la podemos complementar con otra energía, podría ser generador o complementándola con la energía eléctrica, pero se puede utilizar bombas solares incluso para riego por pivot, ¿no? El molino, por supuesto, una instalación fija, no la podemos trasladar. La bomba sí, la podemos levantar y llevarla a otro pozo si necesitamos. Cuando no tenemos viento, tenemos que utilizar, por ejemplo, el grupo electrógeno. Y el viento, cuando es demasiado fuerte, tenemos que parar el molino, porque si no podemos tener algún problema de rotura del mismo. Esto no sucede con la bomba. Incluso las bombas solares funcionan también con días nublados. Es decir, los paneles solares generan energía a partir de dos tipos de radiación. La radiación directa, es decir, la radiación que viene y pega directamente sobre los paneles, pero también de la radiación difusa, que es la que tenemos cuando está nublado. Es decir, que dependiendo de qué tan nublado esté, igual estamos generando energía. Puede ser un 20, puede ser un 30, puede ser un 40, un 50%, dependiendo qué nivel de nubosidad tengamos, ¿no? Y por supuesto puede ser un funcionamiento completamente automatizado, que incluso lo podemos monitorear por internet para ver cómo está funcionando, ¿no? Es un limitante en planteos de pastoreo rotativo intensivo, es poco flexible, y una bomba, por supuesto, tiene una gran flexibilidad en el suministro de agua, ¿no? Exige atención de personal especializado, el caso del molino, y mantenimiento periódico. Es decir, cuando ustedes saben que cuando un molino se rompe, bueno, tiene que venir justamente la persona especializada, y eso tiene sus demoras, muchas veces, a veces hace el arreglo y no necesariamente tenemos una garantía de que eso vaya a durar, ¿no? En el caso de las bombas tiene un nulo mantenimiento y la supervisión puede ser remota, como les decía, por internet, directamente un monitoreo online, ¿no? En los molinos se tiende a sobredimensionar el depósito de agua. En el caso del bombeo podemos adaptarlo perfectamente al dimensionamiento de la bomba. Y en el caso de caudales altos y altura de bombeo de más de 20 metros cúbicos día, ya los costos son más altos en el caso del molino que en el caso del bombeo, ¿no? Y algún punto más que podemos marcar es que las bombas solares en el momento, va acompañando la naturaleza, en el momento que más calor hace, que más necesidad de agua tenemos, si en un caso, por ejemplo, de una explotación ganadera, más agua nos está generando porque más radiación solar tenemos. A diferencia del molino, que muchas veces en esos días no hay viento y tenemos que utilizar un generador o tenemos que acarrear agua para los bebederos, ¿no? Así que bueno, en líneas generales esto es un poco lo que les quería presentar. Espero no haberme extendido demasiado. Y bueno, si les parece, damos lugar ahora a las preguntas y bueno, cualquier inquietud que tengan, estoy a disposición, ¿no? Bueno, Diego, muchísimas gracias, la verdad que muy claro. Te voy a leer, tenemos algunas preguntas ahora.
La primera es, me he sabido preguntar si se podría obtener hidrógeno por medio de electrolisis del agua para usarla en forma de almacenamiento, para usarlo posteriormente cuando se necesite. La pregunta es si es posible. Sí, si se podría obtener. Sí, claro, es posible. De hecho, en el caso del transporte, en el transporte a grandes distancias y sobre todo transportes de carga, se está experimentando mucho más en hidrógeno que con vehículos eléctricos. Resulta, te diría, desde el punto de vista económico, más conveniente el hidrógeno que los vehículos eléctricos. De hecho, creo, no sé si es en Alemania, que hay una... En Alemania creo que hay una autopista que tiene ya diferentes puntos de recarga de hidrógeno, donde ahí se está probando con celdas de hidrógeno lo que es el transporte. O sea que sí, de hecho es una tecnología que se puede utilizar, ¿no? Y que probablemente, te diría, a escala de transporte de mercadería puede llegar a imponerse, ¿no? Bien, buenísimo. Después, la siguiente pregunta es, ¿qué se puede hacer a nivel de una empresa y también a nivel de consumo familiar? Bueno, por eso, depende del caso. Lo primero que se me ocurre es, esto enmarca en el caso de la generación distribuida. Es decir, a ver, pensemos en las empresas. Las empresas pueden tomar la decisión de... Las empresas mayores de 300 kilovatios tienen la obligación de consumir estos porcentajes que decíamos de la ley, ¿no? Pueden quedarse como consumo de la distribuidora, si es que son usuarios de la distribuidora, pueden comprar en el mercado término, es decir, un contrato entre privados, o pueden autogenerar, ¿está bien? Y esas tres alternativas las tienen. Incluso está la alternativa de la generación distribuida, y ahí eso aplica a todos los usuarios, hasta 2 megas, donde 2 megas de potencia, o sea que entran la mayoría, la mayor parte de los usuarios, donde ahí en ese caso uno puede generar su propia energía, no necesita almacenamiento porque de alguna manera la red actúa como la batería, como el almacenamiento, es decir, si uno tiene excedentes lo inyecta a la red. La distribuidora viene y le pone un medidor bidireccional y mide lo que uno está inyectando, y cuando, por ejemplo, si tiene consumo nocturno o consumo cuando está nublado y no genera lo suficiente, toma ese faltante de la red. Así que en esos casos aplica en el marco de la generación distribuida, que, como decíamos, tiene estas exenciones fiscales, tanto a nivel de impuestos nacionales como a nivel provinciales, ¿no? Municipales todavía no. Pero bueno, también se habla que en algún momento eso se puede aplicar, ¿no? Bueno, y la última pregunta, si querés, y vamos cerrando también, ¿En Argentina se pueden utilizar baterías para almacenar la energía generada en un hogar por paneles solares? Es decir, no inyectar en la red los excedentes. Sí, claro que se puede, claro que se puede. A ver, uno podría utilizar almacenamiento tanto con conexión a red si uno quisiera, y podría desconectarse de la red directamente y utilizar las baterías para el momento en que no tengo la radiación solar y no estoy generando, o incluso podría en sistemas autónomos, muy usual que uno no tenga conexión a red y directamente utilice sistemas con almacenamiento, ¿no? La tecnología más utilizada hoy son las baterías de plomo ácido, que tienen la particularidad de que su vida útil es alrededor de entre 3 y 5 años, digamos 5 años, si están bien diseñadas y si la profundidad de descarga, es decir, si no las descargamos más allá del 50-60% máximo, ¿está bien? Entonces estamos hablando de que cada 5 años, bajo esas condiciones, tenemos que reemplazarlas, ¿no? Hoy por hoy ya existen las baterías de litio, que cada vez están tomando un papel más relevante y seguramente se terminarán imponiendo, y será, eso diría que va a ser una próxima revolución cuando los costos realmente de la batería de ion litio bajen. Estamos hablando de baterías que la profundidad de descarga más alta, estamos hablando de que pueden ser 90 a 100%, llegando casi al 100%, dependiendo qué tipo de batería de litio es. Y los ciclos son mucho más grandes, así que estamos hablando de una batería de litio capaz que tiene una vida útil de 10 años. Es decir que si bien son un poquito más caras, todavía
la vida útil es más importante. Así que, bueno, uno podría almacenar energía tanto en una batería de plomo-ácido, de ion litio, y incluso si tiene conexión a la red, desconectarse a la red si lo quisiera, o no, si no puede también interactuar con la red teniendo almacenamiento. Y en los casos donde no hay red, aplica perfectamente, genero mi energía, la guardo en la batería para los momentos que no tengo generación o que mi demanda supera lo que estoy generando, ¿no? Bueno, Diego, nada, muchísimas gracias, la verdad, por sumarte a este espacio. Te agradecemos. Ahora vamos cerrando también un poco. Así que bueno, también agradecerle, bueno, primero a Diego, como les dije, y como le dije a él, por haberse sumado, por habernos compartido su conocimiento, su experiencia, muy rico, la verdad. Y también a todos los participantes que, bueno, con sus aportes, con sus preguntas, siempre decimos que nos ayudan a seguir construyendo este tipo de espacios tan necesarios y sobre todo en este momento de la cuarentena. Por último, les quería decir algo que puse recién en el chat, que es que nuestras agroconferencias acreditan 4 horas para el programa de buenas prácticas agropecuarias, que es del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Argentina. Y bueno, los interesados tienen que mandar un mensaje de WhatsApp hasta media hora después de la charla. O sea, a partir de ahora tienen media hora para mandar un mensaje con su nombre completo y su quit o quill. Y después, por otro lado, también decirles que, como les había mencionado al comienzo, el ingeniero Diego Rojas es docente del curso Energías Renovables Fotovoltaicas de AgroGlobal, es uno de los cursos que tenemos disponibles, así que los queríamos invitar a todos a participar de la 4ª edición ya del curso que tenemos, que inicia el día lunes 3 de agosto, y bueno, hasta el 15 de julio tienen un descuento del 25% por preinscripción. Así que bueno, si están interesados pueden entrar a nuestra página web, que es www.agroglobalcampus.com, y ahí van a encontrar toda la información del curso. Y bueno, por último también decirles que ahí en nuestra página web, en la pestaña del ciclo de agroconferencias, van a poder encontrar toda la información del ciclo, las próximas agroconferencias que va a haber, y después, a partir de mañana, ya va a estar disponible la grabación de esta agroconferencia para que, bueno, la puedan ver si ustedes quieren. Así que, bueno, nada, Diego, muchas gracias. De nuevo te agradezco. Te agradecemos en realidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a quienes estuvieron de audiencia por aguantarme. Espero haber sido de interés y bueno, y hasta la próxima, a disposición. Bueno, muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos en la próxima y nada, entren al sitio web, así se enteran de las próximas conferencias. Gracias. Gracias, hasta luego.